Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y hoy veremos un paseo por el sur de Chile, la zona de la Araucanía, visitando hermosas cascadas y las hermosas termas de Mayeco en invierno, con mucha nieve. El viaje comienza en Santiago. Desde Santiago vamos hacia la zona de Curacautín, cerca de Temuco, para ver algunas cascadas y después vamos a las termas de Mayeco. Estamos cerca de Metro Los Héroes, en el centro de Santiago. Este paseo turístico es un viaje por el día de la agencia Chile Sorpréndeme. Viajaré toda la noche en este minibús Mercedes-Benz Sprinter para llegar a la Araucanía. Estaremos todo el día allá y después volvemos a la noche a Santiago. Un rally, un viaje largo y relámpago para conocer algunos lugares muy bonitos. Hay varios viajes de fin de semana que se organizan así. Me pone muy feliz pensar en hacer algo diferente y aprovechar el fin de semana para hacer algo nuevo o conocer algo nuevo. Salimos a las 11 de la noche, un poco antes. No éramos muchos pasajeros, por eso fuimos en un minibús, pues generalmente la agencia usa buses grandes. De viajes anteriores les mostré una de las primeras salidas para ver el desierto florido en Huasco el año anterior. Tuvimos fortuna porque el pronóstico de tiempo decía que ahora llovería y logramos salir antes de la lluvia, pero en todo el camino tendremos y tuvimos mucha lluvia, pues llovería en casi todo el sur y donde vamos incluso tendremos algo de nieve. En la noche pasamos por una estación de servicio, una bencinera, pudimos pasar al baño, comprar cosas para comer y también pude ver un par de buses que estaban ahí. Ese bus rojo de Isla de Chiloé era muy bonito. Alguna vez anduve en él dentro de Chiloé cuando el bus trabajaba en Keilen Bus. Una belleza. En la mañana, el minibús se fue directo hacia la zona de las termas de Mayeco. El camino estaba con nieve, estamos en una ruta secundaria llena de bosques y mucha nieve. La vista era muy bonita, me encanta ver paisajes con nieve, me fascinan todas estas cosas. Eso sí, para bien o para mal, cuando estábamos cerca de llegar a las termas, había un puente con problemas, el camino estaba cortado, así que no pudimos avanzar y el minibús tuvo que devolverse y tomar otra ruta más larga por Curacautín para llegar a las termas. Para mí fue mejor porque el paseo fue más relajado y conocí cascadas que no eran parte del plan original. Cuando vi el paseo e itinerario, me inscribí de inmediato porque toda esta zona del Parque Nacional Tolhuaca y de las termas de Mayeco son zonas donde casi no hay transporte público, así que difícilmente podría conocer estas cosas tan bonitas a menos que vaya en auto propio. Ver la ruta con nieve también fue una experiencia muy linda. El minibús tenía cadenas en los neumáticos, o más que minibús, esta van, porque en el fondo le decimos van a este tipo de vehículos. Paramos en Curacautín para ir al baño y que las personas compren su desayuno. La alimentación es costeada por cada pasajero. Yo me llevé la mochila con muchas cosas para comer y para beber. Curacautín estaba con lluvia y mucho frío. La sensación térmica era de unos 3 grados sobre cero, bastante poco. Y es que toda la zona que visitaremos es montañosa y muy hermosa. El camino desde Curacautín es algo que ya hemos visto en el canal, en los buses que hacen la ruta Temuco-Neuquén, ese viaje maravilloso. Pasamos por esta ciudad y por esta ruta. Estamos viendo la cara invernal de esta ruta con algunas zonas que ya tenían algo de nieve o donde ya estaba nevando. La primera parada es el Salto de la Princesa. El Salto de la Princesa está en la ruta internacional, aunque hay que tomar un pequeño desvío, no se ve directamente desde la ruta, hay que cruzar un puente de madera, el río Cautín se veía con un gran caudal y el entorno es muy hermoso. Bonito, ¿cierto? Bonito.
Lo he compartido con sonido ambiente para que sea envolvente, que sientan que están acá. Después de una breve caminata bajo la lluvia y con algo de nieve, podemos ver la impresionante cascada, un salto de unos 25 metros. ¡Qué belleza! Y qué privilegio estar acá también. Podría estar en Santiago como un día sábado más, pero estoy aquí mirando esta maravilla y ustedes están mirando ya conmigo a través de la cámara. ¡Qué hermoso! Esto es el entorno del Salto de la Princesa antes de llegar al puente. Por esta zona de la ruta ya el paisaje estaba todo nevado. Y dentro del día teníamos pronóstico de lluvias y de nieve en todo el día. ¡Qué genial poder disfrutar del invierno de esta manera! La siguiente parada fue el Salto del Indio. En toda esta zona hay varias cascadas muy bonitas. El Salto del Indio es privado, hay que pagar una entrada, son 2.500 pesos, unos $3. El lugar tiene la cascada, pero también hay cabañas para quedarse. El camino de la cascada es con subidas y bajadas, hay escaleras y también zonas de senderos. Son como 600 metros, 700 metros de camino. Es un camino que no debería ser tan complicado, pero que tampoco es tan fácil para personas que tienen dificultades para moverse. De este salto, algo bueno es que hay varios miradores, entonces puedes apreciar la cascada desde diferentes ángulos o posiciones, y cada mirador tiene una vista preciosa. Con las lluvias, pleno invierno, el agua se ve poderosísima. No, qué hermoso. Otro de los miradores está en lo alto y la vista de la cascada con la lluvia es genial. Escuchar esto es una maravilla. Un buen consejo para venir es darse el tiempo de explorar todos los miradores, porque las vistas valen mucho la pena. También en nuestro caso, con toda esta lluvia y frío, hay que venir con disposición a mojarse y venir abrigado. Pero se disfruta, se disfruta. Qué emocionante, ¿cierto? Está muy bonito. La última parada antes de las termas es el Parque Nacional Tolhuaca, ya en la zona montañosa. Está todo con nieve, está nevando, se ve precioso. Qué maravilla venir en invierno a ver esto, de verdad. Originalmente tendríamos que haber estado en la mañana aquí y después en las termas de Malleco. Pero como el camino estaba cortado, el paseo quedó con esta versión. Hicimos una caminata corta de 100 metros para conocer el Salto de la Culebra o Cascada La Culebra. Yo ya había visto fotos del Parque Nacional Tolhuaca. El lugar es bellísimo, muy hermoso. Yo le vengo siguiendo la pista hace años. He visto fotos muy hermosas. Y estar acá es toda una experiencia, incluso en un sendero corto como este. Es un poco complicado grabar y caminar con nieve a la vez, pero los paisajes valen la pena, ¿cierto? Yo espero que ustedes se sientan aquí con todas estas cosas. No todos tienen la posibilidad de hacer estos paseos o conocer estas maravillas. Espero de todo corazón que lo estén disfrutando tanto como yo. Yo le agradezco a Dios por estas maravillas y por poder disfrutar, pero también por poder compartir estas cosas con ustedes a través del canal y de las cosas que publico. Yo estaba todo mojado, mi parca no tenía gorro, pero me pone feliz la lluvia y todos lo estábamos pasando bien. El grupo tenía pura gente buena onda. Estábamos solos con la cascada, porque poca gente viene a visitar este parque en invierno, menos con el pronóstico de lluvias y nevadas. El entorno de la cascada también es precioso
y lo poco que vimos del parque, este sendero y el bosque, es una hermosura que lo estamos viendo, ¿cierto? Ahora me toca volver hacia el minibús, pero qué paisaje, qué afortunados. Estoy mojado y con frío, pero la vida hay que vivirla. Para eso estamos, para eso estamos. Les sigo compartiendo la caminata en sonido ambiente, pero la lluvia, la nieve, la cascada, uff, suena hermoso. Esto ya es afuera. El Parque Nacional tiene varios senderos. Desde esta entrada puedes hacer el sendero a la cascada y hay otro sendero a Laguna Verde, que era el que íbamos a hacer nosotros. En otra zona del parque hay otros senderos más. El paisaje invernal de la ruta también es impresionante. De fondo vemos muy cerca el volcán Tolhuaca. Todos estos terrenos son las faldas de este volcán, que también le da el nombre al Parque Nacional. En Mapudungún, la lengua mapuche, Tolhuaca significa frente de vaca. Hemos llegado al plato fuerte del video, lo que creo que todos querían ver, lo que tenía más expectativa para mí. Hablo de las termas de Mayeco, que antiguamente se llamaban Termas Tolhuaca. En Chile, en las zonas volcánicas y cordilleranas, tenemos muchas aguas termales y estas termas son preciosas. No sé si sean tan conocidas, pero el entorno natural es una belleza, muy hermosas. La región de la Araucanía tiene paisajes muy lindos, el sur es precioso, vemos la montaña, muchas araucarias y las aguas cristalinas del río Dillo. Mira cómo cae la nieve, ¡oh! ¡Qué belleza! En las fotos las termas se veían muy bonitas, pero en persona esto es una preciosura, una maravilla. Lo que vemos, este edificio principal, es el edificio del hotel. Hay habitaciones y hay una piscina termal que es donde nos bañaremos. Más atrás, en el minibús pasamos esa zona y no la pude grabar. Más atrás hay cafetería, hay camping y otra piscina termal. Y todo esto está enclavado en este entorno natural. No les cuento lo bonito que es esto porque lo estamos viendo. Y aclaro que no me pagan por esto tampoco. No creo que de las termas sepan que grabé el video. Yo acá en el canal comparto mis viajes, mis aventuras, los saco de paseo un rato. Y a veces toca ver lugares bellísimos como este. La vista en invierno es algo genial y qué bonito poder compartirlo acá, ¿cierto? Subiendo por aquí está la piscina termal, la principal o piscina más importante, que la podremos ver en breve. Las reposeras están llenas de nieve y es que ha nevado en la zona. Entre que llueve y que cae nieve, están cubiertas de nieve. La piscina está a 39 grados Celsius, una temperatura muy agradable. El agua es así, no es transparente porque tiene minerales y tiene olor a terma, olor a azufre y otros componentes. Lo bueno es que no hay tanta gente. Yo guardé la cámara y grabé esta parte con el celular porque con la lluvia y el vapor las cámaras se empañan mucho y cuesta un poco grabar. Esta piscina termal se llama Araucaria. La entrada cuesta 30.000 pesos, unos 34 dólares. Aunque como veníamos en un tour, yo no tuve que gestionar nada. Estaba incluido dentro del paseo. No hay nada como bañarse en una terma con lluvia o con nieve. Es una sensación maravillosa. ¡Hola! Acá me ven con traje de baño. Listo para entrar a las termas. Decía que bañarse en una terma con lluvia es genial. En otros videos he mostrado este tipo de experiencias. He podido visitar varias termas. Y aunque en el exterior hace frío, tener el calor de las aguas termales es una sensación muy rica. Ese contraste de temperaturas es algo genial. Además de que relajarse así siempre viene bien. Las instalaciones por dentro son básicas. Hay baños, camarines, también un espacio para masajes, aunque no estaba habilitado. La señora que nos atendió fue muy amable, Mercedes. Y del exterior, junto con la lluvia, en un momento cambió la lluvia y vimos nieve. Me encantó ver la nieve.
Si se fijan, cae más lentamente y más suave que la lluvia, que es raro porque una es sólida y la otra es líquida. Si es sólida debería caer más pesado, pero no es así. Como extra, que también venía incluido en el tour, en una gruta cerca de esta piscina termal es posible visitar unos geysers. Son pequeños, salen como agua y también como vapor. Esa visita cuesta 2.000 pesos, unos $3, y te prestan un casco para que no te pegues con las rocas y puedas explorar la gruta. Otro sueño cumplido. Nosotros nos fuimos un poco antes de que oscureciera. El camino con la nieve también se veía precioso. Este invierno no he salido mucho, pero en otros inviernos les mostré la zona de Pucón, que tiene varias termas y paisajes preciosos, y es dentro de esta misma región. El invierno tiene su magia, especialmente en estos lugares con nieve, como que todo se ve muy diferente y muy bonito a la vez. A mí me gusta mucho, por lo menos. Ya en Curacautín, otra vez, de noche, grabé la 11 en una cafetería. En el celular vemos las lluvias y nieve de la jornada. La nieve aparece en verde. Nosotros estuvimos justo en las líneas entre lluvia y nieve. Para comer, comí papas fritas con un churrasco italiano y bebida. La noche es larga y teníamos que viajar a Santiago. Unos buenos kilometritos de viaje. El día fue entretenido, novedoso. Pensar que hicimos todo eso en un sábado, al menos la parte diurna, fue intenso y con paisajes preciosos. Me tocó el viaje de vuelta hasta el centro de Santiago en el mismo minibús, en el mismo Mercedes-Benz Sprinter. Pensé que llegaría molido, pero logré dormir bien. Espero que hayan disfrutado mucho del video, que haya sido un paseo bonito, que Dios los bendiga mucho a ustedes y que también me bendiga a mí para mostrarles más aventuras y poder cumplir esas peticiones de mi corazón. Y seguir viajando, sea solito o bien acompañado. Un abrazo enorme, nos veremos en más videos y que estén muy bien. Gracias por la sintonía.